Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Bueno, muy buenas noches a todos, nuevamente. Ahora sí, ya con algunas cositas afiladas, vamos a dar comienzo a la charla. Bueno, esta noche va a estar el señor Pablo Álvarez, el licenciado Álvarez, eh, quien protagonizó un hecho histórico en la República Argentina al hacerse la primera desclasificación oficial de un archivo en la República Argentina, lo que tiene que ver a un suceso registrado como un fenómeno aéreo anómalo o del fenómeno ovni, como muchos llaman también. Así que, bueno, buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Guillermo, Cecilia, creo que está Silvana por ahí. Muchas gracias, Axel, por esta oportunidad también. Bueno, Pablo, eh, hay muchas personas que ya conocen, los que son más ávidos al tema de la investigación y a los relatos ufológicos del registro de casos, conocen de qué estamos hablando cuando hablamos del caso Bariloche o caso Polanco. ¿Nos podrías dar un pequeño resumen del caso para que las personas que no conocen de qué se trata tengan una idea general de cómo se dieron los acontecimientos? Bien, perfecto, sí, hagamos un resumen para tener más o menos en claro de qué estamos hablando. A ver, este caso en realidad, si uno se pone realmente a analizarlo todo, da para hacer un programa aparte, ¿eh? Ya anda pensándolo. No, el tema es así, a ver, en resumen. Era la noche del 31 de julio de 1995 y se produce lo que aquí en Argentina llamamos el caso Bariloche o caso Polanco también, que lleva el nombre del piloto de Aerolíneas Argentinas, uno de los aviones que estaba involucrado en el hecho. Este caso recorrió la verdad el mundo porque tenía ciertas características donde, por ejemplo, convergían un montón de cosas y eso lo hacía realmente un caso súper completo. Como para que se den una idea, esto es, llegando a la ciudad de Bariloche, en el sur de la República Argentina, y en momentos antes de comenzar la maniobra para aterrizar en el aeropuerto, un avión de Aerolíneas Argentinas, un avión comercial que llevaba pasajeros, estaba próximo a aterrizar y sobre este avión de Aerolíneas Argentinas, casi al doble de altura, venía también otro avión con el mismo rumbo, con la misma intención de aterrizar, minutos después obviamente, que era de Gendarmería Nacional. Bien, en el momento de comenzar la maniobra, les decía, para comenzar el aterrizaje, se corta la luz en la ciudad de Bariloche y minutos después se corta la luz en el mismo aeropuerto de Bariloche, a lo cual el aeropuerto de Bariloche obviamente tenía grupo electrógeno, comienzan a hacer funcionar el grupo electrógeno y minutos después se vuelve a cortar la luz, también la del grupo electrógeno. O sea, 3 fallas de energía en la ciudad y el aeropuerto de Bariloche. En el momento les decía que el comandante, el piloto de Aerolíneas Argentinas, en este caso el señor Polanco, se dispone a aterrizar, llama, se comunica con la torre de control y les dice que tiene un tránsito a su lado, tiene un tránsito al lado de su avión, tiene algo que viene volando con él. A partir de allí comienza todo esto que llamamos el caso Bariloche. Fueron 17 minutos aproximadamente en que una luz rodeó al avión de Aerolíneas Argentinas, se puso de un lado, se puso del otro, se puso de frente, lo acompañó en todo su descenso. En el momento que iba a descender el avión de Aerolíneas Argentinas,
debe hacer una maniobra que se llama maniobra de escape, porque justo se vuelve a cortar la luz en el aeropuerto, con lo cual el avión de Aerolíneas Argentinas hace una maniobra de otra vez volver a ganar altura y salir de la zona, y la luz lo sigue acompañando y demás. A todo esto, siendo Polanco y la tripulación de Aerolíneas Argentinas los testigos de esta luz que van de un lado al otro del avión de Aerolíneas Argentinas, arriba, como les decía, venía el avión de Gendarmería. Y estos, siempre dice Polanco, ellos estaban como en una situación de privilegio, porque estaban casi en un balcón de un edificio, en una platea, viendo todo el espectáculo que sucedía abajo. Así que por eso es que este caso es tan completo, ¿no? Dos aviones, dos tripulaciones de testigos, cortes de energía eléctrica, comunicación de que hay realmente algo en el cielo, manifestaba Polanco, con la torre de control, etcétera. O sea, todo un combo realmente que para quien le gusta este tipo de cosas y estos temas ufológicos, es un caso realmente complejo por la cantidad de testigos, complejo por la cantidad de instituciones del gobierno argentino que participaron, porque no se olviden que hay encargados en el aeropuerto, hay encargados directores de la torre de control, está la Fuerza Aérea, o sea, hay un montón de organizaciones que convergen todas juntas en este mismo caso. Así que por eso es tan fascinante, por la cantidad de aristas que tiene para analizar. Después hay un montón de otras cosas también extra para analizar, el movimiento de las luces, qué tipo de movimientos hacen, los colores que tenían, etcétera. Es un caso realmente complejo y completo. Yo creo que así vale como panorama de qué estamos hablando, ¿no? Perfecto, muy resumido, pero muy consistente la información dada sobre el caso. Pablo, ¿qué es Sephora y cuál es la función específica o los objetivos específicos de Sephora? Para dejar en claro, cuando hablamos de Sephora, ¿cuáles son los objetivos que persigue el Sephora? Bien, sí, eso hay que tenerlo muy claro. Sephora es el Centro de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Ahora bien, ¿qué es Sephora? Sephora es básicamente un conjunto de gente, de ciudadanos, es una comisión que tiene por objetivo primordial el pedir la desclasificación de todo estudio, toda investigación donde haya habido algún tipo de fenómeno aéreo anómalo, obviamente, y que el gobierno tenga esos registros, ¿sí? Lo que hace es pedir al gobierno argentino, en este caso, que por favor libere lo que tiene actuado en tal o tal caso. En este caso se pidió específicamente la liberación de los documentos del caso Bariloche, pero hay infinidad de casos donde ha participado o Gendarmería o Fuerza Aérea o el Ejército, y en eso obviamente también se está trabajando. Pero el objetivo primordial de Sephora es básicamente pedir la desclasificación oficial, valga la redundancia, de todos los documentos que tengan que ver con eventos anómalos en el cielo. Ahora bien, ¿quiénes conforman a Sephora? Sephora no es una organización del Estado, obviamente, porque es al Estado al cual se le pide la información. Es una asociación civil, digamos, está conformada por ciudadanos argentinos y está conformada por expertos en fotografía, expertos en video, expertos en muchos de estos temas que tienen que ver con la ufología, con antropólogos, con psicólogos, con gente inclusive hasta de las mismas fuerzas militares retirados y demás. Así que básicamente es eso, es una comisión que estudia el fenómeno, pero no el fenómeno en sí. Es decir, no hace hipótesis y teorías acerca de qué es ese objeto en el cielo, de dónde vienen, hacia dónde van, por qué nos visitan, etcétera, etcétera, sino que se dedica pura y exclusivamente a pedir la desclasificación. Eso es básicamente. Después está el otro tema, la segunda etapa, que es qué se hace con esa documentación cuando se hace pública y se hace oficial. Lo charlamos dentro de un ratito más adelante. Pero para que tengan en claro, Sephora es una asociación civil conformada por ciudadanos argentinos que le pide al gobierno argentino, en tal o cual caso, por favor, liberen lo que tienen actuado. Registros, transcripciones de comunicaciones, fax, mails, investigaciones varias, todo respecto al caso específico que se pide, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto, queda más que claro que no es un equipo que investiga casos ovni ni nada. Sephora, su objetivo es la desclasificación de los documentos oficiales
por parte del Estado argentino. Bueno, Sephora es una agrupación que ya tiene más de 10 años en su formación y que viene abogando por esto, pero no había ninguna ley que la enmarcara para poder hacer estos pedidos de manera oficial y que el Estado tenga que responder, hasta que sale una nueva ley que no tiene mucho tiempo de vida y esa fue la herramienta fundamental. ¿Nos podés explicar de qué ley estoy hablando o estamos hablando en este momento? Y Perdón, ¿se te cortó a vos o no terminé de escuchar la pregunta? no sé, porque no estaba mirando la pantalla, puede ser. Decía, si podés contarnos que el Sephora tiene más de 10 años abogando por esto, desclasificación de documentos, y que hay una ley ahora que es una herramienta fundamental con la cual cuenta cualquier ciudadano, ¿no? Para pedir informes sobre actuaciones que hayan hecho la Fuerza Armada o cualquier organismo del Estado. ¿Qué nos puedes comentar de la ley? Sí, es exactamente así. El tema es que es una ley relativamente nueva, tiene 2 años y medio, y Sephora tiene 10 años, con lo cual, antes que no existía la ley, lo que hacía Sephora era un poquito apelar a la buena voluntad de alguna autoridad a que le brinde los papeles y lo actuado y lo investigado en algún caso. Una vez que sale la ley, que es la ley 27.275, y se llama la Ley de Acceso a la Información Pública, esta ley le da el derecho al ciudadano argentino de pedir cualquier tipo de información al organismo que corresponda, y este organismo está obligado, porque está obligado, a responder en el término de 15 días acerca de la información que se le pide. Obviamente la respuesta podrá ser, señor, aquí tiene toda la documentación que nos solicita, o será, miren, sobre ese tema no tenemos nada archivado. En el caso de que el organismo que reciba la solicitud no le alcancen 15 días para responder, se puede pedir una prórroga de 15 días más, pero finalizado esto, tiene que responder por un sí o por un no. Y básicamente, ¿cómo funciona? Hay una plataforma web muy, muy linda, muy interesante, muy fácil de manejar, que le permite a cualquier ciudadano argentino ingresar, elegir el organismo al cual va a dirigir su consulta y pedirle información absolutamente de cualquier tema. Uno puede pedir de repente cuál es el presupuesto que se utilizó para llevar adelante tal o cual acción. Uno puede pedir cuánto dinero se gastó en esto. Uno puede pedir absolutamente todo. Tenemos consultas que pueden llegar a ser desde lo cultural, desde lo económico, desde en este caso que por ejemplo actuamos pidiendo la información al Ministerio de Defensa cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con eventos anómalos en el cielo y está involucrada algún tipo de fuerza tipo gendarmería, fuerza aérea o ejército. Eso se le pide, por ejemplo, al Ministerio de Defensa. Pero si uno tendría que solicitar una información respecto a, no sé, cuánto se gastó en la campaña antigripal del año 2016, bueno, eso seguramente será dirigido al Ministerio de Salud. La plataforma funciona básicamente así, es muy sencilla. Pongo la pregunta que quiero hacer, la dirijo al organismo y en 15 días el organismo me vuelve a responder y me dice, señora, que tiene su respuesta, la información que pedía, o no la tengo, o no dirija la pregunta a tal organismo porque no es de nuestro ámbito lo que usted nos está preguntando. Es básicamente eso, es muy interesante porque, a ver, vivimos en democracia, a nuestros gobernantes los elegimos nosotros, con lo cual no está mal que una ley establezca que un ciudadano tiene el derecho a preguntarle a sus gobernantes tal o cual tema, absolutamente cualquiera. Y a su vez, la ley establece la obligación del gobierno, por intermedio de sus distintos organismos, a contestar ese requerimiento. Creo que igual estamos, porque es una ley muy nueva, no tiene más de 2 años y medio, estamos en una etapa como que estamos aprendiendo un poco todos. Aprendemos nosotros a hacer el requerimiento de la información y aprenden ellos también a buscar la información y a brindarla. ¿Por qué? Porque se ha dado en este caso a Bariloche específicamente, pero cuando uno hace el pedido de información, tiene que un poquito tratar de dar pistas y rumbear un poco
por dónde tendrían que buscar la información. Por eso, por ejemplo, uno puede poner como adjunto, además del pedido, direcciones de internet, de artículos periodísticos, de fotografías, etcétera, cosas que ayuden a la gente que está trabajando del otro lado y recibe la comunicación de que hay una solicitud de información, sepan más o menos por dónde ir a buscar la cosa y qué organismos son los que están involucrados en esto para tratar de llegar a la información. Porque, bueno, los archivos de un gobierno, imagínense que son muy amplios y abarcan infinidad de aspectos, o sea, todos aquellos que son parte de la administración pública, ¿no? Así que, bueno, es eso básicamente, es una ley muy nueva y me parece que nos estamos recién ahora acostumbrando a que podemos hacer uso de ella. Exactamente. Bueno, Pablo, dicho así, tal cual lo contaste, parece que es algo muy sencillo, que uno escribe un mail, lo manda y te lo tienes que mandar de vuelta. Que en algunos casos sí, por ejemplo, como citaste vos, el tema del presupuesto, creo que sería mucho más sencillo. Había surgido en una charla anterior la inquietud de que si te dan todos los documentos que se actuaron sobre un caso en específico, hablando del ambiente netamente de lo que hace al ámbito OVNI, por ponerle un nombre, eh, pero no es tan sencillo, porque a veces hay varias áreas, como bien decías vos, que intervienen en un mismo caso, por poner el nombre caso, ¿no? Entonces, hay declaraciones que hacen, por ejemplo, en el caso Polanco, hay declaraciones que hizo para la compañía, que era Aerolíneas Argentinas, después el Comando de Regiones Aéreas, la Fuerza Aérea en su momento. Hay declaraciones que están en Gendarmería, porque Sipusac declaró también para Fuerza Aérea y también para la fuerza a la que él pertenecía, o sea que la información está diseminada por varios organismos. Entonces también es interesante que no solamente se mande al Ministerio de Defensa a pedir, porque va a haber cierta cantidad de actuaciones. Estamos hablando de un caso que es muy viejo, los archivos eran en papel, no era la tecnología de ahora, hay cosas que se pierden, hubo incendios, hubo inundaciones. Entonces, tal vez no es que no te quieran dar toda la información, sino que realmente se perdió en otros incendios, inundaciones y demás. O también se puede mandar, pedir a un lugar que uno cree que es donde tendría que estar y en realidad eso se trasladó a otro lado o no pertenecía. ¿Por qué? Porque cuando pasa lo del caso Polanco, pertenecía al Comando de Regiones Aéreas. La aviación civil la manejaba la Fuerza Aérea Argentina, cosa que ahora no es así, está a cargo de la ANAC. Entonces, hay diferencia entre lo que se actuaba en ese momento y lo que se actúa ahora en lo que hace al registro de los casos. No sé si querés contar un poco de cómo son estos vericuetos también para las búsquedas. Sí, es así como lo decís, y más aún es así en el caso Bariloche, ¿no? Específicamente, porque por ahí sí, es verdad, si uno necesita un dato, si uno fuera un periodista y necesita un dato sobre cuánto se gastó en una campaña, como decía antes, de vacunas, antigripal, etcétera, uno normalmente se remite a un organismo que es el Ministerio de Salud y se termina la historieta, y allí le brindan la información. En el caso este sí, fue más difícil porque había muchos organismos involucrados, había organismos que estaban involucrados en aquella época, pero como decís vos, en este momento ya habían pasado a otro organismo, con lo cual eh, pasa a ser responsabilidad de otro organismo, pero a su vez no se pasan los archivos de un organismo al otro, entonces es complejo. Lo que se trató de hacer en este caso es desmenuzar todo el caso Bariloche en cuanto a quiénes son los testigos y quiénes son las posibles organizaciones del Estado que participaron de cada cosa. Entonces, vos por un lado tenés que hay un jefe y un encargado del aeropuerto, hay que fijarse a quién respondía a esa tarea en ese momento y si ha cambiado y hoy sigue siendo la misma fuerza. Hay que ver la torre de control a quién digamos, sobre qué organismo estaba a cargo de eso. En este caso Bariloche también tenés los cortes de luz, con lo cual también tenés posibilidad de pedir información a la empresa de electricidad que provee electricidad a la ciudad de Bariloche y al aeropuerto en aquel momento.
también estaba involucrado Gendarmería, pero también había un avión comercial de Aerolíneas Argentinas, con lo cual había que ver en ese momento quién manejaba la cuestión de aeronavegación comercial y en este caso el otro avión era de Gendarmería. Entonces, si Pusac, que iba a bordo del avión de Gendarmería, cuando bajó, aterrizó, hizo su declaración, su testimonial, obviamente ante la fuerza de Gendarmería, y Polanco, sin embargo, lo hizo ante la fuerza civil comercial. Entonces sí, este caso agrupaba un montón de organizaciones que a veces con el tiempo van cambiando porque los distintos gobernantes que hemos tenido, en una cuestión de organización del Estado, quizá cambian las responsabilidades de un lado para el otro. Entonces se hacía realmente complicado. Lo único que puede salvar esta situación de tener que andar pidiendo todo en forma separada es encontrar que, por ejemplo, el Estado, en este caso el Estado argentino, tuviera, por ejemplo, un departamento, una oficina de investigación de fenómenos aéreos, con lo cual quizás se hace más sencillo porque si esta organización en algún momento ha estudiado este caso u otros, quizá en el mismo lugar se ha reunido toda la información que había. Es decir, un poco hicieron el trabajo que ya no hay que hacer ahora cuando uno pide la información, ya estaría todo junto. Bueno, fue un poco lo que sucedió con el caso Bariloche. En realidad, cuando arrancamos a hacer el pedido, arrancamos por lo más básico y lo más sencillo, que era pedirle a la ANAC, a la Asociación de Navegación Comercial. ¿Por qué? Porque pensábamos que por ahí íbamos a tener un no como respuesta, pero íbamos a tener una idea de a dónde seguir dirigiendo el pedido de información. De hecho, hicimos el pedido a la ANAC y la ANAC respondió que ellos no tenían nada, que por favor nos dirigiéramos a la Fuerza Aérea. Y eso sabíamos que iba a ser esa respuesta, pero la necesitábamos también en forma oficial. Así que a partir de ahí arrancamos la segunda etapa, que fue dirigir esto hacia el Ministerio de Defensa, porque la Fuerza Aérea Argentina depende del Ministerio de Defensa. Y fue ahí cuando tuvimos la suerte de recibir la documentación. Exactamente, hubo unas cuantas idas y vueltas en el camino. Bueno, déjame saludar a Andrea. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pablo, ¿por qué es tan importante el hecho de haber sido desclasificado el caso Bariloche en la República Argentina? Porque muchos compañeros preguntaban por qué había habido tanto revuelo. ¿Nos podés explicar por qué es tan importante lo que acaba de suceder? Bueno, punto uno, por ejemplo, en este caso estamos hablando específicamente del caso Bariloche, pero lo que tiene bueno la ley 27275 es que te da información porque vos tenés un derecho a pedirla, y es una cuestión de transparencia, es una cuestión de democracia. ¿Y qué sucede? En este caso específico se pide información sobre un caso, se la recibe, que después podemos debatir si estará completa o no estará completa, ese es otro tema. Pero no importa, la información que tenían nos la brindan, y esto es gráficamente, como para que se den una idea, esto viene con un gran sello arriba que dice esto es oficial. Es decir, está reconociendo muchos de esos documentos que ya estaban dando vueltas y que Sephora de hecho los tenía, porque Andrea, su directora, había hecho todo un laburo de tratar de conseguir estos documentos, pero ¿qué sucede? No los había conseguido por el lado del gobierno argentino, sino de gente que ha colaborado con la institución, y entonces esos documentos estaban en poder de Sephora, algunos de ellos, pero esta vez lo que se tiene es el sello que dice esto sí es oficial. El Estado argentino reconoce que investigó el caso y reconoce que recopiló la información y reconoce que la tenía guardada, y en este caso la brinda al público. Una vez que la brinda, en este caso a nosotros, la información ya es pública, con lo cual, antes decíamos que la tarea de Sephora era bregar por la desclasificación de los documentos oficiales en este tipo de casos de fenómenos aéreos anómalos. Esta información ahora está a disposición de quien la necesite para simplemente leerla, interiorizarse, ver de qué manera trabajó el Estado en este caso, o encarar, por ejemplo, una investigación más tipo OVNI, ¿no? Obviamente algún grupo de investigación OVNI que necesite ponerse a investigar este caso, pero esta vez teniendo la certeza de que los papeles que tiene en la mano con los cuales va a trabajar son papeles
reales. No es lo mismo, por ejemplo, si yo me junto a comer porque tengo un militar amigo y me junto a comer un asado y en el medio del asado me dice, vos sabés que yo investigué un caso OVNI, vení, tomá, sacate un par de fotocopias de este material que yo tengo. Ese material no tiene el sello de oficial, ¿sí? Y ahí está la importancia de que los papeles del caso de Bariloche hayan llegado por vía oficial, por vía de acceso a la información pública, por vía de una ley, con un gran sello adelante que dice esto es oficial, esto es de verdad, esto es lo que utilizamos para investigar este caso. Y me parece que la importancia radica fundamentalmente allí. Yo, si está Andrea por allí, no tengo forma de ver si está. ¿Y querés decir algo, Andrea? Me encantaría, la verdad. Sí, Andrea, la sala es tuya. Hola, ¿me escuchan? Porque no sé qué me está fallando, no me escribe el celular. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, se te escucha. Bueno, la verdad que en principio quiero felicitar no solo a Pablo, sino a todos los chicos porque son constantes trabajadores y no se han doblegado ante las negativas que a veces en este tipo de proyectos, de procesos, es lo más difícil de vencer, que es aguantarte que te contesten con un no. Yo siempre, que no sé si les conté aquí, hace ya más de 25 años atrás, cuando lo conocí a Stanton Friedman con mamá, una de las cosas que él nos dijo cuando le empezamos a hablar de la idea de conseguir y le preguntábamos por qué él había venido a Victoria en el año 98 y nos había dejado un libro que básicamente recordarán muchos de ustedes que siguen estos temas, que eran los famosos documentos todos tachados en negro, y le decíamos en las cenas que cómo es que no se desanimaba. Entonces, hace unos pocos años, 3 años atrás, nos reencontramos en Puebla, en México, y ya nosotros más de lleno involucrados en la campaña de desclasificación, volvimos a tocar el tema. Y él me dice, junto con Catherine Marden, ¿viste? Me dice, ya no nos dan los documentos tachados en negro. Ahora tenemos videos, tenemos acceso, los militares ya habían pasado varios Disclosure Project y habían avanzado. Entonces él nos animó para decir que debíamos continuar, porque primero nos iban a decir que no había nada, después nos iban a dar algunos documentos tachados o parciales, y que después iba a ser una práctica ya más común de lo que pensábamos, el hecho de que vayan abriendo documentos que en definitiva, dice, no van a encontrar nada distinto de lo que ya conozcan. Simplemente es el acto institucional, como bien mencionó Pablo, y que hay que decirlo muy claramente, porque digamos, siempre hay sectores que con malicia tergiversan la información a los efectos de disimular o despistar o desviar la real situación de lo que ha sucedido, que es el acto y el hecho institucional, que se dividen por dos. Uno es el reconocimiento oficial, definitivamente, que hubo una investigación generada por un interés y que claramente el interés lo genera una anomalía, eso por un lado, y por el otro lado, el acto institucional que tenemos como derecho los ciudadanos de acceder a información respecto a lo que hacen nuestras autoridades, a partir de que como ciudadanos en principio pagamos impuestos y se generan comisiones o órganos investigativos que deben hacerlo, por la cual motivaron su creación. Ejemplo, en esta época tenemos una comisión que básicamente no sale de la oficina, ni siquiera hace ninguna acción a los efectos de investigar o de generar alguna iniciativa documental como para acceder en el acto documental, en el peritaje, en los hechos, en las comunicaciones. Y ese es el otro elemento a destacar. Y bueno, creo que ha sido muy esforzado porque llevó 11 años en el cual pasaron muchas personas, seguramente algunas se han desilusionado porque pasaba el tiempo y no han encontrado devolución, eso ha pasado. Otras personas no entienden el tenor grupal de esta iniciativa y se quedan sesgadas en los individualismos
Y como tercer punto es el compromiso de hacer campaña. Y acá es lo que quiero destacar, porque Pablo es la cara visible de muchas personas que han estado y siguen haciendo para que se haya llegado a este momento. Así que, para no aturdirlos más, la verdad que yo me siento muy, muy contenta, sumamente orgullosa de lo que se ha logrado, porque además esto es el reconocimiento tácito a tantas personas, ya sean testigos o investigadores que nos precedieron y que de alguna manera validan sus esfuerzos, sus sacrificios, sus situaciones complejas que han vivido. Yo lo tengo al lado vivencialmente con mi madre y solo me resta felicitarlos mucho y agradecerles incluso a este canal que ha sido siempre portavoz y nos ha abierto una puerta para contar las cosas que hacíamos, y todos esos elementos han contribuido para llegar a este excelente momento de felicidad, que no es para relajarse porque ahora viene lo más importante, que es ir por lo demás. Así que felicitaciones a todos, agradecidos a los administradores de este canal por la oportunidad que siempre nos dan de contar las cosas, y bueno, instarlos a que nos sigan acompañando porque todavía falta lo mejor, que es que de aquí en más sea algo natural la desclasificación de los expedientes de estas investigaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y sí, eso es algo para destacar, porque en realidad, está bien, yo tuve la suerte de que mi nombre quede ahí porque me contestaron a mí el pedido de desclasificación, pero esto ha sido un laburo enorme entre un montón de gente de Sephora, porque uno como es nuevo también en esto del uso de la ley 27275, uno también se tiene que empapar de cierto lenguaje y de cierta forma de proceder, porque no nos olvidemos que estamos tratando con la administración de un Estado, de un país. Entonces las cosas vienen con un número de expediente que hacen referencia a una nota, que se contestó tal día y tal hora. Bueno, cierto lenguaje y cierta forma de manejarse, de archivar los papeles y demás, todo esto requirió un montón de laburo extra de un montón de gente que hay atrás del nombre de Sephora, independientemente, además, de toda la gente que trabajó en la investigación del caso y que fue aportando que tal información quizá la tenga tal organismo o quizá la tenga otro, porque en aquel momento dependía de tal área, pero ahora depende de otra. Entonces fue todo un laburo fenomenal de todo un grupo de Sephora, que por suerte, y yo creo que fruto de la persistencia, llegamos a donde llegamos. Y la verdad que es realmente un placer ver que todo el fruto de ese trabajo finalmente tuvo una respuesta. Después, en mi opinión, creo que la información de todas maneras no está completa y todavía se puede seguir indagando un poquito más, pero bueno, será en una etapa que será la que sigue, será una etapa posterior. Justamente esos documentos que subió Beto ahí, la fotografía, me los entregó Andrea en mano a mí allá hace un par de años atrás. Y yo se los compartí a Beto, y ahí justamente está parte del informe del caso Polanco, que hoy, bueno, ya está desclasificado. Andrea, ¿esperaba la repercusión que tuvo esta noticia? La repercusión a nivel nacional y internacional. La verdad, a ver, yo esperaba repercusión porque el hecho creo que lo ameritaba. El tema con los medios de comunicación es muy complejo en Argentina, me imagino, como en todas partes del mundo, y si bien la contestación ya la habíamos tenido una semana antes, esperamos obviamente el hecho del día que creíamos que pudiera tener repercusión, pero la verdad que nos sorprendió sobremanera porque si bien conocemos después de tantos años los contactos de prensa, de los medios más importantes, sucede que a veces le mandamos de igual manera que fue en esta ocasión. Nosotros somos muy prolijos, además muy institucionales, mandamos un comunicado de prensa bien escueto, contundente, preciso, sin agregar ni quitar nada más que los hechos y la documentación. Y la verdad que no, cuando empezó a escalar, uno cuando empieza a rodar esperás determinadas instancias a ver si
si cala la noticia en algún medio que sabés que dispara, eh, ahí cuando llegamos a Crónica, realmente dijimos, bueno, acá Crónica es un diario masivo, de un sector muy popular que consume estos temas. También tenemos una política de medios, eso es bueno saberlo, tenemos muy aceitados los contactos, pero siempre va a depender del contexto actual. La verdad que no pensé que iba a escalar de la manera que escaló, y bueno, bienvenido sea, porque esto consolida el concepto de Sephora, el trabajo que hace. Creo que la comunicación fue muy prolija del 99% de los medios en el lugar exacto de los hechos y de lo que había que comunicar, así que la verdad que estoy más que contenta y satisfecha con lo que se ha logrado. Todavía no termina, porque ahora estamos teniendo las mayores repercusiones internacionales. Me han llamado de la BBC de Londres, estoy viendo ahora en este mismo momento, mientras hablo con ustedes, un correo del New York Times. Creo que empieza a tener apertura internacional a partir de que escaló. Hoy lo levantó RT, que es la agencia rusa que para Latinoamérica, que tiene mucha atracción también. Y bueno, y he recibido también muchas consideraciones y felicitaciones para todos, de los más distinguidos investigadores del mundo. Así que bueno, la verdad que no sé, hoy estoy muy relajada porque antes de ayer y ayer fueron muy intensos, muy excitantes las horas, y hoy estoy media ya como en estado zen, así que con mayor nivel de disfrute, pero fue increíble la repercusión. Uno diría, si la querés organizar no te sale tan bien, pero bueno, salió muy bien, así que contentísima. Se acaba de abrir la caja de Pandora, o sea que Pablo fue el responsable de todo lo que viene atrás, o sea que cualquier reclamo por fatiga en contestar a los medios, vamos a dirigirse al señor Álvarez. No deja de ser un hecho histórico en la Argentina, eh, lo que acaba de suceder, por eso creo que también tuvo tanta repercusión, y lo más importante es que el reconocimiento también al trabajo realizado, ¿no? Porque como bien dice el eslogan de Sephora, somos todos, hay una maquinaria girando detrás, tal vez de una cara visible que obviamente es el motor que empuja todo esto, ¿no? Y el reconocimiento a la tarea realizada después de tantas idas y vueltas, marcha para adelante, marcha para atrás, durante estos años, que se haya dado esto por lo que se abogaba hace tanto tiempo y se haya dado de esta manera, la verdad que es un hecho histórico. Bueno, no podía conectarme. Mientras vuelve Guille, lo que quería decirles es a todos los que están en la sala, si realmente les gusta este tema de la ufología, la ovnilogía, como quieran llamarlo, los fenómenos aéreos, péguense una vuelta por la web y busquen qué es el caso Polanco, como para verlo más en detalle, más completamente. Y es como lo decías antes, es un caso realmente muy interesante, porque agrupa muchísimos aspectos que normalmente estamos acostumbrados a verlos por separado, es decir, algún avistaje de alguna luz en el cielo por parte de alguna fuerza policial, gendarmería, fuerza aérea, lo que sea, eh, algún evento por allí, pero en forma singular, digamos. Acá el caso Polanco lo que tiene es un montón de condimento extra, todo junto, y obviamente muchísimo más de lo que yo resumí, porque hay un montón de reportajes de Polanco y demás donde pueden acceder a un montón de otros datos que son extremadamente interesantes, como por ejemplo ayer hablaba Polanco en un canal de televisión, aquí en Televisión Nacional, y contaba que en cierta ocasión en que la luz vuelve a aparecer de uno de los costados del avión, a él se le cae absolutamente todo el instrumental del avión, deja de funcionar, con lo cual recuerden que hay un montón de casos donde hay este tipo de interacción, vaya uno a saber con qué fuerza electromagnética, que produce el agotamiento instantáneo de las baterías de las cámaras, el mal funcionamiento de algunos aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. En este caso de Polanco, en este caso de Bariloche, se junta todo, se junta un corte de energía, se junta un corte de energía posterior en lo que era el generador que tenía que dar luz al aeropuerto,
la caída del instrumental, la aparición de luces de diferentes ángulos, de diferentes colores, en diferentes posiciones, con diferentes movimientos, dos aviones que llevaban, que fueron testigos del hecho, dos tripulaciones completas que fueron testigos del hecho, y un pequeño dato para tenerlo ahí en cuenta nada más, para los que les gusta ya la cuestión un poquito más a fondo, el avión de Polanco, de Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea de bandera nacional, llevaba cerca de 100 pasajeros. Estos eran todos gente que se dedicaba a la física, porque había una convención de físicos en la ciudad de Bariloche. Un dato que puede ser anecdótico, pero también puede ser como para ponerse a estudiar. Recuerden que hay mucho tema de también, de este tipo de cosas dando vueltas en la web, con diferentes casos donde tienen que ver este tipo de cosas. Así que es un caso súper completo, complejo, y realmente está muy interesante, no solamente analizarlo, sino ya que está de paso, leer las notas, porque es muy interesante la charla que tiene Polanco con la comunicación, no es una charla, ¿no? La comunicación que tiene con la torre de control, etcétera, etcétera, diciéndole, yo no sé lo que hay acá al lado mío, pero parece un platillo volador, así, con estas palabras. O sea, es realmente muy interesante. De hecho, como para sumar algo más anecdótico también, las maniobras que realiza Polanco, está evasiva por lo que se le estaba presentando y todo eso, esas maniobras fueron tomadas y expuestas a nivel internacional como maniobras de evasión evasiva o protocolos a tomar de presentarse una cosa así, o sea que no es algo que fue así esporádico, una cosa rara, aparte de 17 minutos de avistamiento de esta interacción entre este ovni y los aviones, porque en realidad interactúa más con el avión de aerolíneas, pero el otro siempre estuvo ahí presente como testigo, ¿no? No es un dato menor, es mucho tiempo, 17 minutos. O sea que tiene varios condimentos específicos muy interesantes para desarrollar al que le guste, interiorizarse más y va a ver que va a encontrar mucha información que lo va a llevar, lo va a conducir a que sea cada vez más interesante todo lo que se está dando. Y ahora, bueno, con todos los documentos de manera oficial, ¿no? Exacto, y antes que alguien quiera por ahí hacer alguna pregunta, creo, ¿no, Guille? Ya se puede abrir la sala. Es muy interesante también, porque esto también no es casualidad, no es que dijeron, acá encontré los papeles, mandemos a Pablo Álvarez. No, esto me parece que también responde a un lineamiento que es también una tendencia que se viene dando en el mundo. Recordemos que hace poquito el gobierno norteamericano desclasificó finalmente los 3 videos famosos del OVNI Tic-Tac, etcétera, que estaban dando vueltas hacia ya 3, 4 años, y recién ahora dijo, bueno, sí, esos videos son reales, los filmamos nosotros, no sabemos qué es, vamos a investigar, pero sí, es una invasión al espacio aéreo por un objeto que desconocemos qué es. O sea, me parece que hay un poco como esta tendencia a empezar a reconocer de a poquito que algo hay en el cielo. Después podemos charlar y hacer hipótesis y teorías acerca de dónde vienen y hacia dónde van. Será otro tema. Pero me parece que el paso principal y primero es el de los estados empezar a reconocer que sí, que algo hay, que investigan, que les preocupa el tema y que hay oficinas y organismos encargados de hacer esto en muchísimos países. No sé, ¿querés comentar, agregar o agregar algo más, Andrea? Antes que hablamos, paso a las preguntas de los compañeros. ¿Algo que nos hayamos olvidado? No, adelante. Muy bien. Si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, la sala está abierta. ¿Aló, y ahí me escuchan? Ahora perfecto. Ya, perfecto, no sé qué habrá pasado. No, yo decía que más que preguntar, yo más bien, felicitar ahí por esa gestión que se hizo. A Andrea, Adrián y bueno, a todo el equipo ahí que tienen, con Guille y Cecilia, etcétera, que están haciendo algo bastante bueno, interesante. Pero bueno, me parece que, y ojalá que, bueno, que ocurra lo mismo, más allá de la información que haya o no, que no es que sea así, pero me parece que lo importante acá es que como que se siente y se sigue un poco
sintonía existe, como dijiste tú, de desclasificación de temas, de apertura del tema. Creo que, bueno, que nos apasionan esta temática en particular, nos gusta, ¿no? Que como que cada vez más se pongan en mesa, en el tapete, un tema tan interesante e intrigante como el fenómeno OVNI. Y bueno, ojalá que siga eso, que contagie también en otros países, que pueda ir ocurriendo lo mismo. Así que eso, felicitarlo y celebrar el hecho de que esta información esté disponible. Buenísimo, Beto, muchísimas gracias. Sí, acá creo que lo importante, que tiene que quedar algo bien claro. Primero, que cuando cualquier institución o cualquier ciudadano logra una desclasificación, está logrando una comunicación oficial por parte del gobierno acerca de un tema. O sea, es una desclasificación oficial. Eso por un lado. Y en el caso específico de los fenómenos aéreos, anómalos, ovni o como le querramos llamar, en este caso, por ejemplo, el gobierno argentino no está diciendo, porque lo he escuchado en algún lugar, no está diciendo, sí, reconocemos que hay ovnis volando por el cielo argentino. No dijo eso. Simplemente brinda la información de un hecho que efectivamente investigó o investiga, pero de ninguna manera está dando por supuesto de que hay vida extraterrestre volando arriba de nuestras cabezas. Digo porque me crucé con muchos posteos en Facebook, en Instagram, y había gente que ya afirmaba que esto era así. No. Esto es la desclasificación oficial de lo actuado frente a un evento, en este caso OVNI. Pero de ninguna manera implica un reconocimiento de que existe vida extraterrestre, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas. Tenemos que atenernos a lo que conceptualmente significa la palabra OVNI. Es un objeto que viene volando y que no sé qué es. Hasta tanto no sepa lo que es, será un OVNI, ¿sí? Me parece fundamental la distinción. Buenas noches, un saludo para todos, Pablo, a Andrea, Guille. Quería hacerles una pregunta. Los pasajeros, la gente que venía llegando a Neuquén, a ese encuentro, o bueno, vaya a saber cómo era, ¿no? De físicos. ¿Hay algún testimonio dentro de los pasajeros que haya sido importante, que haya tenido, o sea, que le haya dado algo más al evento? Porque muchos tienen que haber venido durmiendo, tal vez, o gente que ni se enteró, pero dentro del pasaje, ¿hubieron observadores que pudieron aportar a lo sucedido? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cambio? Sí, obviamente se entiende perfecto. Yo hasta donde tengo conocimiento, no. Creo que un poco depende por la posición de la luz, de las luces, bueno, o sea, de la luz que se posa adelante del avión, más hacia abajo, bueno, quizá desde la cabina, donde propiamente van sentados los pasajeros, quizá no tenían la posibilidad de acceder a esta visual. Yo tengo entendido que no, pero bueno, me puedo equivocar. Hay ciertas partes todavía del caso Bariloche que las tengo para investigar, pero no sabría decirte, yo creo que no. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Puedo agregarle algo. Dentro del avión de aerolíneas iba un grupo de científicos que iban a encontrarse en el Instituto Balseiro de Bariloche. A esos científicos Juan Pablo pudo llegar a algunos, pero no quisieron dar declaraciones. Estos científicos, que ya estaban todos ellos recibidos en el Instituto Balseiro, no quisieron declarar. Aparentemente algunos vieron algo, algunos de los que iban en el avión, pero no se pudo recibir testimonios de ellos. Y en el avión de gendarmería iban 3, el piloto, el copiloto y un mecánico, porque era un vuelo de sanidad.
Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Carlos, muchísimas gracias por el aporte. Sí, eh, empezando por el avión de gendarmería, sí, estaba Zipuzac y Gaitán, que si mal no recuerdo, Gaitán, quien era un experimentado piloto, fallece al poco tiempo, es cuando su avión se mete en el medio de una tormenta. Y Fabio Serpa siempre me decía, yo no entiendo cómo Gaitán, con lo que sabía y con la experiencia que tenía, se arriesgó a meterse adentro de una tormenta. Así que sí. Y respecto a los pasajeros del avión de Aerolíneas Argentinas, bueno, es interesante el hecho de que nadie haya querido hacer declaraciones, con lo cual uno podría suponer que entonces algo vieron, porque si no hubieran visto nada, hubieran declarado no vimos nada. Pero el hecho de negarse a declarar quizá implique un sí, algo vimos. Nada, es interesante plantear a veces así las cosas, ¿no? Bueno, yo tengo un aporte para hacer, particularmente conozco dos personas, una que iban en el avión, una era una jueza de San Isidro, que supo hablar con mamá, creo, a los pocos meses, y ella vio el objeto desde el avión, iba sentada en una de las ventanillas, y con el que sí hablamos y que iba en ese, era parte de la misión científica, era Carlos Rosito, que en ese momento era, además de investigador del CONICET en el CITEFA, era parte del grupo de investigación de la comisión de Julio Goyen Aguado, del Centro de Espeleología. Él es el que hizo, ni bien se bajó el peritaje del equipo electrógeno, que además les adelanto que ese peritaje tiene un informe que estaba en el trabajo que presentó Julio Goyen Aguado en el Ministerio de Defensa, donde manifestaba una extremada anomalía en su funcionamiento. Así que él después fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Les comento esto para que sepan el nivel de esta persona. Y otro del que iba en el avión, que fue Mariano de Bedia, que actualmente sigue siendo periodista de La Nación, que él dijo en todo momento, justamente iba a cubrir el Congreso, él dijo que no había visto nada y de hecho dijo que había sido una maniobra, que el piloto inventó todo eso por una mala maniobra que hizo. Lo que constata esa declaración es la maniobra evasiva de escape de Polanco. A esos tres testimonios pude acceder en persona, a dos, porque el otro habló con mi mamá. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jorge, soy de Pilar, provincia de Buenos Aires. Eh, por un lado, agradecerles por estos comentarios y por la comunicación, porque la verdad que es impresionante escuchar todo esto. Me queda una pregunta en el tintero. El dicho dice, como dice ahí en la imagen, si fuera somos todos. Entonces, mi pregunta es, desde nuestra humilde visión como oyentes o alguien que quiere saber un poco más del tema ufológico, ¿de qué forma podemos nosotros ayudar, ya sea a CEFORA o a los organismos, a esta desclasificación? O cuál es la manera en la que podemos prestar ayuda hacia ustedes, ¿no? Cambio. Andrea, ¿estás por allí? Sí, bueno, en principio gracias Jorge por hacer esa pregunta. Cuando nosotros hablamos de que CEFORA somos todos, tiene que ver con justamente sumar voluntades, pero también hacer notar el hecho de que cuando uno solicita una desclasificación, lo hace desde un derecho ciudadano. Entonces, en ese aspecto, todos somos CEFORA, porque todos tenemos la posibilidad de acceder a través de los derechos que nos asisten, en este caso, a solicitar una desclasificación. Dicho esto, la ayuda, hay varias formas de ayudar al proyecto. Una es accionando y solicitando, haciendo uso de la herramienta de acceso a la información pública, que incluso, como sé que en este chat, en este canal hay mucha gente de otros países, también pueden ellos solicitar a través del ingreso a la plataforma que es el trámite a distancia. Si ustedes van a la página del Gobierno Nacional, van a tener, incluso googleando, pueden buscar Ley de Acceso a la Información Pública y les dice hasta cómo hacerlo. Y si no la tienen, hay un video que hicimos, una práctica en vivo de cómo hacer una solicitud en el canal de Modio de Carlitos Yurchuk. Y si aún quieren más,
pueden consultarnos a cualquiera de nosotros, que los vamos a asesorar de la manera más afín para que puedan lograr el cometido de hacer una práctica. Después, Sephora tiene en Argentina, a nivel regional, sedes que cada vez se extienden más. Acabamos de incorporar gente en Bahía Blanca, se están desarrollando en distintas ciudades y provincias. Sobre todo, la gente que se suma del interior claramente está muy vinculada con el tema por grandes episodios que han pasado en esas provincias o en esas ciudades. ¿Y cómo se colabora? En principio, ayudando a que la gente se entere de esto, compartiendo estas informaciones, ayudando a incorporar que más gente se interese por la desclasificación. Solemos dar conferencias gratuitas en todo el país. Lo que hacemos también es recolectar de los archivos periodísticos locales, ya sean municipales, provinciales, informes de avistamientos donde podemos constatar en la noticia periodística la incursión de un organismo oficial, ya sea la policía provincial, algún organismo militar o de seguridad, alguna organización científica. De ese documento periodístico muchas veces hacemos reinvestigaciones. El caso Cutralcó del año 1995, apenas sucedido el caso Bariloche, que hoy estamos muy concentrados, surgió de un periódico, de informaciones periodísticas sobre múltiples avistamientos en la zona, que proveyó no solo los investigadores que estuvieron trabajando en el lugar, aquí hay uno en sala, Carlos Vales, sino Javier Estañaro, que es un investigador muy prestigioso en nuestro país, que tiene un archivo voluminoso. Todos tenemos archivos, pero Javier ha puesto en contexto toda esa información. Entonces, de ahí, en las provincias ya hay mucha gente que incluso está haciendo prácticas, entrenamientos de cómo rastrear un testigo, un documento, se interactúan con los medios de comunicación locales y las autoridades cuando se avanza en la ubicación de ese caso, de ese testigo. Hoy, además, estamos incorporando lo que decíamos hace unos ratos, que es hacer solicitudes a nivel provincial, porque la Ley de Acceso a Información Pública es una ley nacional, la 27275, pero cada provincia tiene su propia Ley de Acceso a la Información Pública, por lo cual también hay que hacer uso y entrenarse con esa ley provincial, y a partir de ahí pedir al organismo correspondiente provincial. Todos estos mecanismos, que son los que me estoy acordando en este momento, son los que ustedes pueden incorporar en su vida cotidiana para ayudarnos a lograr la desclasificación. Así que bueno, espero, Jorge, que haya respondido tu pregunta. Si no, quedo atenta a lo que necesites de más información. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Andrea, por tu información. Imagino que ahí en los canales de Sephora debe haber algún tipo de correo electrónico o algo donde uno pueda enviar algún tipo de información o solicitar algún tipo de consulta, ¿no? Cambio. Sí, los hay, pero yo les diría que agenden este correo. Y le voy a pedir a Ceci que lo anote en el chat porque no puedo escribir. Es denunciasephora@gmail.com, denunciasephora@gmail.com, que hemos habilitado ese correo para que se concentre toda la información ahí, porque si no es muy difícil. A veces hay miembros que tardan mucho en abrir los correos. Entonces ese es el correo que administro directamente yo y los abro todos los días. A lo sumo puedo tardar 2 días en responder, pero así estamos atentos al toque, a la información. Bueno, tomo nuevamente el PTT, disculpen por hacer uso nuevamente. Con respecto a este caso Bariloche, ¿se dio corte de energía eléctrica en la localidad? Posteriormente corte en el aeropuerto. Se activa el generador propio del aeropuerto y también se produce un corte de energía del generador. O sea que estaba todo en oscuras mientras se producía este caso, ¿no? ¿En qué momento, cuánto dura ese corte, digamos? Durante los 17 minutos, creo que dijo, 17 minutos, el aterrizaje se produjo ya cuando se repuso la luz, o
o tuvo que aterrizar a oscuras, digamos. ¿Cómo fue el tema del aterrizaje? ¿Hay alguna información de eso? Cambio. Acá estoy. Sí, es así, más o menos como lo contás. Primero se corta la luz en la ciudad, posteriormente se corta la luz en el aeropuerto, con lo cual no estábamos, 1995, ¿no? No eran épocas de hoy que si se corta la luz en un aeropuerto automáticamente, digamos, en forma automática arrancan los generadores para proveer energía. En ese momento había que salir y hacerlos arrancar y apretar perillitas y demás, no era todo tan automático. Arranca el generador para darle luz por lo menos a la parte mínima y necesaria para que 2 aviones puedan aterrizar. Esto es básicamente la torre de control para las comunicaciones y la pista, las luces de la pista. Y sí, posteriormente se corta también la energía que estaba proveyendo el generador. Todo esto aproximadamente, según Polanco, que es el piloto de Aerolíneas Argentinas, como el evento sucede cuando él va llegando al aeropuerto y se dispone a aterrizar, él le calcula aproximadamente unos 17 minutos, por lo que lo calcula en base a la comunicación que tiene con la torre de control. Así que podríamos estimar que sí, que todo el evento dura unos 17 minutos, que son los 17 minutos en que él hace las diferentes maniobras sobre el aeropuerto, esperando, porque cuando él se disponía a aterrizar, por ejemplo, se corta la luz del generador, con lo cual con una pista absolutamente a oscuras es imposible aterrizar. Por eso realiza una maniobra de escape y vuelve a ganar altura, a dar toda la vuelta al aeropuerto para prepararse un poco a volver a aterrizar, esperando que la energía vuelva. Así que sí, es más o menos así, unos 17 minutos con 2 cortes de energía, la energía de la empresa que proveía energía a la ciudad de Bariloche y posteriormente el mismo generador también, con lo que le comentaba Andrea antes. Y bueno, todo ese evento sí, estaríamos en más o menos 17 minutos. Por eso digo que es bien completito, porque no solamente hay un encuentro con una luz que resulta una cosa no normal en el cielo, sino que además se junta todo esto de los cortes de luz y eventos que ha contado Polanco, como por ejemplo la caída del instrumental del avión por unos segundos. Bueno, todo ese tipo de cosas hace que el caso Bariloche sea realmente completísimo. Muy bueno tu comentario, Pablo. Perdón que me haya tomado el cambio. Bueno, los que más o menos me conocen acá en el canal, yo fui técnico de Caterpillar, de la división Power System, del sistema de generación de energía de la minera Veladero durante 6 años. Así que más o menos conozco un poco de lo que es sistema de generación. Si un sistema de generación no es automático y es manual, no lleva menos de 4 minutos ponerlo en funcionamiento y en anclaje para estar dando una demanda de potencia activa. Solamente tiene 2 formas, en el caso de ser manual, solamente tiene 2 formas de tener una caída de potencia. Casi siempre cuando se pone un sistema de generador, nunca se ponen de a 1, sino de a 2, y a veces hasta de a 6, porque siempre queda uno de backup. Los de backup tienen, aunque el arranque sea mecánico, los enclavamientos son automáticos. ¿Qué significa? Que tenemos un sistema de control que se llama Multilink, que se encargan de registrar las potencias activas que hay en los sistemas de generación, y ante una baja de tensión de una de las líneas, directamente entra en forma automática en enclavamiento con el otro sistema de generación y el arranque es momentáneo y automático. Es tan rápido el cambio de línea y el cambio de fases para una activación de potencia que uno se percata de esta situación como si fuese un pestañeo de ojos. Es tan simple como eso. Y para que se caiga un sistema de generación, solamente hay 2 opciones. O una demanda de potencia activa superior a la que el sistema de generación puede dar, que supere los que había permitido, o si no, un pulso electromagnético. ¿Por qué digo un pulso electromagnético? Porque el sistema de generación de energía se activa a través de una excitatriz, un sistema eléctrico que va en la cabecera de bobina, que se llama. Solamente un pulso electromagnético puede hacer que los relés que hacen la activación del sistema de energía se desconecten. Por eso es que hago este comentario, porque me quedé pensando en lo que decían de la caída de los sistemas de comunicación y de todo casi al mismo tiempo.
Espero que haya servido un poco este comentario. Y si en el informe está los peritajes hechos a los servicios de generación, la verdad que me encantaría verlo. Seguramente estaríamos hablando de un CAT 1612 o alguna cosa así, o de algún Perkin o algún otro equipo que seguramente los conozco. Cambio ya la escucha. Buenísimo, qué buenos datos. Sí, yo lo único que agregaría, porque no lo agregaría, digamos, como comentario nada más, es que tengo entendido que cuando deben activar el generador, porque se había cortado la luz en toda la ciudad de Bariloche y en el aeropuerto, que tengo entendido que tardaron algún minutito más. ¿Por qué? Porque era de noche, porque hacía muchísimo frío y porque el encargado que tenía que dar activación al grupo electrógeno no estaba tan cerca de los equipos, con lo cual estimo que algún minuto más debe haber habido de demora para llegar hasta el lugar. No nos olvidemos que es un aeropuerto y que a veces las distancias dentro de un aeropuerto resultan medias extensas. Así que me parece que ahí hubo algún minutito más, independientemente de lo que necesita el equipo para darle arranque, ¿no? Y en todo caso, después vamos a revisar los papeles a ver si está la parte del manejo del grupo electrógeno y si hay algo de lo que se investigó respecto a la falla, ¿no? Eso sí me acuerdo que está, pero no sé si está tan técnicamente detallado. Seguramente que sí, pero no lo recuerdo ahora. Buen detalle ese que me decís. Te comento algo que justo viene a acotación de lo que estás diciendo. Eh, una de las cosas que a mí me genera mucha cuestionamiento mental sobre este tema es que normalmente que cuando hablamos de puestos estacionarios de grandes demandas, que, como lo que es un aeropuerto, que son pequeñas ciudades que necesitan grande demanda, y en lugares muy altos como Bariloche, como sucede en San Juan, en lugares donde hay clima frío, el punto de engelamiento o congelamiento del gasoil está en aproximadamente los 49 grados bajo cero. Entonces, casi todos los sistemas de generación, cuando empieza a generar el sistema de engelamiento, que está entre los 15 y entre los 5 y los 20 grados bajo cero, que es como una cristalización del gasoil, se activan unos sistemas que lo traen casi todos los sistemas de generación, casi todos, porque los traen casi por una cuestión de pedido hasta el mismo ofertante ante el cliente, porque forma parte de la misma garantía, que es un sistema que se llama tracing, un sistema de recirculación de gasoil a través de una serpentina de temperatura. Es de alta temperatura, trabaja con 380 volt y genera una temperatura entre 30 y 60 grados centígrados. ¿Para qué lo hace? Para cuidar el motor, para a la vez cuidar el arranque del motor, para que los arranques no sean en seco, o sea que prácticamente te está haciendo arrancar un motor en caliente. Por eso estaría muy bueno poder tener acceso a esa información y ver cuáles fueron realmente los motivos de esa caída de potencia y esa falla de arranque del sistema de generación. Así que bueno, espero que también les haya servido este comentario. Gracias y a la escucha. Cambio. Gracias, Jorge. Después fíjate ahí en mi perfil acá en Sello, creo que está puesto mi email. Mándame un mail y yo te reenvío todo lo que está en estas cuestiones técnicas del generador y demás. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que era hace 25 años, ¿no? Son aparatos de hace 25 años, 1995, que supongo que algún tipo de diferencia con los modernos debe tener. Así que bueno, ¿estás por ahí, Guillermo? Sí, estoy atento a la escucha, Pablo. Bueno, Jorge se dedica a todo lo que es todo este sistema de maquinarias pesadas, funcionamiento hidráulico, eléctrico, tiene una gran experiencia sobre esto, así que sería una muy buena fuente de consulta también cuando surgen estos datos. Sí, por acá estamos, Pablo, decime. No, yo no dije nada, ¿eh? Me pareció que me habías hablado, perdón. No, quería saber si estabas a la escucha nada más. Bueno, volviendo al avión, disculpen que tome el cambio nuevamente. Volviendo al avión, uno siempre escucha sobre las famosas cajas negras de los aviones, ¿no? Que es donde se supone que queda grabado toda la actividad de un vuelo, si no me equivoco. Porque como que
como que quieren desmentirlo a Polanco, o como que, bueno, hizo maniobras para, o sea, dijo, inventó todo esto para tapar una mala maniobra hecha o algo así. La caída de todo el sistema, los controles, como que se cayó por un lapso de tiempo X. Esa caja negra, ¿se puede ver la actividad que tuvo ese vuelo? ¿Se pudo obtener información, la veracidad de la caída del sistema, de los controles, diálogos, no sé, o algo? ¿Se tiene esa información de todas de todo lo que se grabó ahí con respecto a ese vuelo? Cambio. Mira, hasta donde yo sé, no. Pero lo que sucede aquí es que tampoco te puedes fiar que el 100% de la información sea la completa que te hayan dado. Yo creo que no. Sí está la desgrabación, y están los audios inclusive, de la comunicación entre el avión de Polanco y la torre de control. Eso sí está perfectamente todo detallado con la comunicación de ambos lados, así que eso sí. El tema del análisis de la caja negra, yo no lo he visto por allí. Quizá esté, quizá no. Hay que también tomar en cuenta que era 1995, que, bueno, finalmente no hubo ningún evento trágico vinculado al evento, con lo cual, bueno, simplemente bajó el piloto y dio testimonio de lo que había pasado arriba, de por qué tuvo que hacer la maniobra de escape, de que ya lo había avisado a la torre de control, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si en el momento se le dio una importancia tan grande como para decir vamos a abrir la caja negra y vamos a analizar qué pasó. No lo sé. Es un buen dato como para tener en cuenta y averiguarlo. Por eso han pasado 25 años y todavía creo que se pueden seguir investigando cosas con el caso Bariloche. Bueno, gente, no quiero abusar de la generosidad de Pablo porque tiene un compromiso, ya nos dio unos par de minutos de más a lo que ya más o menos habíamos pactado para el tema de comentar estas novedades que vinimos a transmitir al canal, y yo lo libero a Pablo para que pueda cumplir con su compromiso, y le quiero agradecer muchísimo en nombre de la llave de los misterios, de Axel Cielo y todos los que componen el canal, y por haber cedido estos minutos para venir a comentarnos estas novedades. Pablo, muchas gracias por haber venido y ya te libero para que puedas cumplir con tu compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Saludos a los chicos de Fénix 4. Axel, muchísimas gracias por la invitación. Guillermo, muchísimas gracias también. Nos estaremos viendo pronto, seguramente. Muchas gracias. Saludos a todos, buenas noches. Cuídense, usen barbijo y traten de salir poco. Entra a todas nuestras redes sociales.